Amigos televidentes, continuamos cerrando la noche, y en la noche de hoy la verdad que es un placer conversar con el invitado que en unos minutos pues vamos a presentar por su trayectoria política, presidente de un partido político, ha ocupado varias posiciones públicas importantes. Actualmente nuestro invitado, don Max Puig, es vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, y con él queremos hablar precisamente de ese surgir que se haya incrementado en la sociedad dominicana, que valora la energía limpia, renovable, que vela por la buena conservación de nuestros recursos naturales, que le inculca a sus hijos el valor de cuidar nuestros árboles, de cuidar nuestra montaña, de cuidar nuestros ríos. Y ese debe ser el rol, Junior, amigo televidente, el papel de cada uno de nosotros como padres para conservar el país que tenemos y el planeta. Y pues vamos a darle las buenas noches a don Max Puig, que está por aquí con nosotros. Don Max, buenas noches. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior, y sobre todo buenas noches a todas las personas que nos miran y nos escuchan, que son muchas. Gracias, gracias. Don Max, yo quiero que usted me regale 5 minutos simplemente para salirnos un poquito del tema, ya que este fin de semana se conmemoraron 56 años de la Revolución de Abril del 65, o algo importante, un hecho trascendental que termina o fue parte del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, que duró 7 meses, y esto dio al traste una inestabilidad política en el país, que luego vino con una intervención, o la segunda intervención de los Estados Unidos. ¿Cómo fue para Max Puig 63, 64, 65, esos años difíciles, convulsos de la democracia dominicana? Sé que usted, parte de ello no estuvo, una gran parte no estuvo en el país, pero la experiencia vivida en esa época como protagonista de la historia, porque yo no estaba, yo sé que muchos televidentes no estaban en esa época. 5 o 6 minutos de escuchar a don Max Puig sobre esa historia. Bueno, yo diría que cada historia es particular. Sí. Si todas las historias personales son diferentes y tienen que serlo, mi caso es distinto a otros en la medida en que mi padre fue un opositor a la tiranía trujillista de los 31 años. Mi padre no simplemente fue opositor pasivo, él fue opositor activo, fue resistente. Eso hizo que mi padre estuviese muchas veces en prisión. Cuando yo nací, mi madre dice que yo aprendí a caminar yendo a la Fortaleza San Felipe en Puerto Plata, acompañándola a ella cuando iba a visitarlo los domingos. Después, así pasó varias veces. Teniendo yo 12 años, mi padre fue secuestrado. Él fue secuestrado, internado 2 años de prisión en una cárcel muy difícil, que era el Hospital Psiquiátrico de Nigua, después el Hospital Psiquiátrico del kilómetro 28. Y a la muerte de Trujillo, él fue detenido, y muy poco después él es de los fundadores de Unión Cívica Nacional, y fue el compañero de boleta de Viriato Fiallo en las elecciones de 1962. Con posterioridad a eso, el producto de todas esas situaciones, mi padre es designado embajador en Francia. En el momento del estallido de la Revolución de Abril, yo estaba en París. Y yo en realidad viví en París, viví la guerra civil, viví la intervención norteamericana desde París. Recuerdo la reacción de mi padre. Él era el embajador dominicano en París, y lo primero que hizo fue enviarle un telegrama al presidente Johnson. Y recuerdo las palabras condenando la intervención militar. Y las palabras de él no las recuerdo textualmente, pero él les decía: cuanto más dure la intervención, más profunda será la ofensa. Algo así. Algo así. Y luego vivimos toda esa situación, pero eso me permitió a mí vivir, conocer muy de cerca a todos los protagonistas, muchos de los protagonistas importantes, porque mis padres retornaron al país
a raíz de ellos no aceptaron seguir en el servicio exterior y retornaron al país, y yo finalmente residí en Francia, viví allí durante 7 años, lo que me permitió realizar mis estudios superiores allá. Pero conocer también, como digo, los protagonistas. Primero, conocí muy de cerca a los exiliados del 14 de junio, porque ellos estaban exiliados, pero resulta que la condición que había puesto Francia para que los exiliados estuviesen allí, los guerrilleros del 14 de junio, era que el Estado dominicano les garantizara sus recursos, los recursos, su manutención. Entonces, claro, ellos iban a la embajada todo el tiempo. Establecí una gran amistad con todos ellos. Bueno, mi padre también, naturalmente, que los conocía. Ahí tuve la oportunidad de conocer, entre otros, a Máximo López Molina, que a propósito recibí noticias de que está ya muy mayor. Ya Máximo tiene debe tener 91 años. Y esta semana recibí información de que está un poco quebrantado de salud. Pero aparte de Máximo, después tuve la oportunidad, conocí a todos los demás. Allá fue que yo conocí al profesor Juan Bosch, parte de esa estadía, que todo eso fue producto indirecto de la situación de la guerra civil y de la intervención militar extranjera. Allí conocí también al doctor José Francisco Peña Gómez. Cuando él fue a estudiar, a mí me tocó me correspondió a mí acompañarlo cuando él fue a inscribirse a la universidad en los estudios que él realizó en la Universidad de París. Pero también a todos los demás, a los militares constitucionalistas, los oficiales constitucionalistas que fueron exiliados en París. Entonces yo tuve Héctor Aristi, tuve una gran amistad con Héctor Aristi, y a través de ellos entonces conocí muchas vivencias directas de la guerra. Tuve muchas oportunidades de compartir con ellos. Recuerdo de manera muy especial a Miguel Ángel Calderón, que era en realidad el jefe operativo de los Ranas, es decir, porque el superior era naturalmente el coronel Montejarach, pero el operativo, el que le seguía inmediatamente después, era Miguel Ángel Calderón. Con él y con todos los demás, el mayor Píndaro Peña, grandes amigos. En fin, yo tuve entonces esa vivencia particular viví de esa manera indirecta la guerra civil. Pero más allá de la experiencia, yo quiero, no sé si estará bien formulada, porque me surge acá, más no la he pensado. Viendo el momento que vivía el país y ocurrida la intervención, ¿qué papel tú crees que jugó la intervención norteamericana en el país para el mantenimiento de ese manto de impunidad que ha vivido la República Dominicana? Fíjese que muere Trujillo, matan a Trujillo, aquí no hay sanción a los responsables de la dictadura, tumban a Juan Bosch, aquí no hay sanción a los responsables del golpe de Estado. Viene la revolución, que quizás en ese proceso pudo haberse vivido una experiencia diferente, pero con la intervención norteamericana, yo entiendo que de ahí en adelante esto puede haber jugado un papel importante para que en el país se arreglara todo sin que cambiara nada. Bueno, es que hay que entender cuál fue el sentido histórico de esa intervención. Esa intervención vino al rescate de las fuerzas políticas más conservadoras del país, vino a su socorro, vino en auxilio, y la misión, vamos a decir, histórica, era la de una contrarrevolución. Es decir, las tropas extranjeras actuaron como las fuerzas militares de la contrarrevolución. Es decir, la contrarrevolución había sido derrotada, pero vino en refuerzo, ¿verdad? Esta invasión, y se impuso a sangre y fuego, no solamente
la revolución constitucionalista no pudo ser derrotada por las armas en el terreno mismo de combate. Terreno militar. En el terreno militar, por circunstancias geopolíticas. Pero después las tropas populares, las tropas cívico-militares, las tropas, el pueblo armado, sí fue duramente reprimido. Entonces, lejos de convertirse la intervención, la invasión militar norteamericana en un recurso, si se quiere, orientado a establecer justicia, fue todo lo contrario, porque el régimen que se establece a sangre y fuego. Entonces lo que hace es multiplicar los crímenes. El gobierno impuesto por el soldado invasor es un gobierno que lo que hace es perpetuar una política de exacciones, de crímenes y de abusos. Entonces, desde ese punto de vista, históricamente hablando, la intervención militar estadounidense vino a consolidar el régimen de impunidad que se había que se estableció, bueno, a partir de que frenó esas ansias del pueblo dominicano de que se estableciera justicia después de la tiranía. Bueno, don Matt, gracias. Nos robamos unos minutos de parte de la historia. Vamos a la pausa. Luego de la pausa, pues vamos a conversar precisamente de sus funciones como vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y de Mecanismo de Desarrollo Limpio. Señores, conversamos con don Matt Puig. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Señores, cuando la vida te da la oportunidad hay que aprovecharla. Conversar con los protagonistas de la historia es algo que hay que aprovecharlo. Vamos a seguir con esta interesante entrevista con don Matt Puig, quien es vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y la verdad es, don Matt, que la institución, ya hemos hablado con usted de qué es la institución, pero hasta ahora, ¿cuáles acciones ha desarrollado? Escuché que en el caso de la Presidencia de la República se compraron unos vehículos eléctricos y no sé si eso se piensa extender a otros ministerios, a otras secretarías, instituciones del Estado, donde pues se puedan usar vehículos eléctricos para ser más amigable al medio ambiente. Sé que hay intención de que los parques eólicos y la energía hidroeléctrica se siga desarrollando, pero ¿qué más se está desarrollando en el país para seguir nosotros adaptándonos a la realidad mundial? Bueno, déjame decirte, Giovanni, la humanidad está en un momento crucial, en un momento decisivo, y o se toman medidas de importancia, o se toman medidas de fondo, o las condiciones mismas de la existencia humana en el planeta van a quedar puestas en entredicho. Lo voy a decir de otra manera, lo voy a decir de la forma siguiente. El clima siempre ha cambiado a todo lo largo de la historia de la humanidad y desde antes de que la humanidad existiese. Es decir, lo que es bueno, lo que ha sido verdad, el desarrollo de este planeta, uno de millones y millones y millones y millones y millones de planetas. Lo que es el desarrollo de este planeta, es decir, siempre ha estado basado en el cambio, en las modificaciones del clima. Sin embargo, desde hace 2 siglos, desde hace 1 siglo y medio, de manera particular, el clima viene cambiando de una manera o como resultado de una situación distinta a la natural. Y es que el ser humano, por las modificaciones que le ha impuesto a la naturaleza, ha estado alterando la naturaleza, y esa alteración ha venido produciendo el calentamiento del planeta, y el calentamiento del planeta a su vez está produciendo el cambio de clima. O sea, el clima siempre ha cambiado, pero por primera vez en toda la historia de la humanidad, la naturaleza está cambiando como efecto o resultado de la acción humana. Ya las temperaturas han aumentado en un 1.2 grados Celsius desde el inicio de la revolución industrial. Y se calcula que al ritmo que van esos cambios, muy rápidamente se va a alcanzar el 1.5 y el 2 grados por encima del calor existente
antes de la era industrial. Si eso sucede, que es lo que se espera que va a suceder, lamentablemente, se van a alterar las condiciones en que se vive. Pero es posible también que crezca más, que la temperatura aumente más de 2 grados, que aumente 3 grados. Entonces, ahora mismo se están estableciendo modelos para estudiar ese fenómeno. Y se está analizando, ¿qué pasa si la temperatura aumenta a 1.5? ¿Qué va a suceder? Si aumenta a 2 grados, ¿qué va a suceder? Si aumenta a 3. Para decirles que si la temperatura aumenta en 3 grados o 3 grados y medio, dentro de un siglo habrá desaparecido el 13% del territorio nacional, porque estará cubierto bajo las aguas. Esto implica que habrá desaparecido la mitad de la provincia de Montecristi, habrá desaparecido el Bajo Yuna y Samaná volverá a ser una isla como era hace miles de años. Es decir, que no estamos hablando de un tema banal, no estamos hablando de un tema aislado, de un tema aislado, de un tema, ni de algo sin importancia, sino de algo absolutamente trascendental, porque esto implica que está cambiando en el mundo el ciclo de las aguas. El planeta en un 70% es agua. Ahora, las aguas tienen un cierto equilibrio, es decir, el planeta mismo se puede decir que tiene un metabolismo, así como el cuerpo humano se mantiene en vida porque hay un equilibrio entre las diferentes funciones, los diferentes órganos. La Tierra también tiene un metabolismo. Si se altera el metabolismo de la Tierra, le pasa lo mismo a un cuerpo humano cuyo metabolismo se altera, es decir, dejan de funcionar los órganos y finalmente la persona perece. Ustedes me dirán, pero ¿puede perecer al planeta? ¿Puede perecer el planeta? Pero claro que sí, el Sol también algún día se acabará. Se apagará el Sol un día, como todas las estrellas se apagan. Lo que pasa es que esta es la primera vez, bueno, por lo menos en este planeta, ¿verdad?, que los seres vivientes, el ser humano, está actuando sobre el planeta de una forma tal que está alterando esa plataforma natural donde vivimos. El asunto es gravísimo. Los países manejan eso de forma distinta. En algunos países el Ministerio de Medio Ambiente, en otros países el Ministerio de Economía. Aquí se creó un consejo para manejar esa situación, que es el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. El presidente de ese consejo es el presidente de la República. Yo soy simplemente el vicepresidente ejecutivo de ese consejo. Ese consejo no es un ministerio, pero coordina ministerios. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué lo preside el presidente y por qué el consejo coordina ministerios? Porque se ha entendido que esto es algo tan importante y tan especial que no es función particular de ningún ministerio en específico, sino que requiere una acción coordinada. Ahora, eso ya ha sido establecido a nivel internacional, que hay que tomar esas medidas. Hace 30 años se hizo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Hace 5 o 6 años hace 5 años se firmó el Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático. Los países se comprometieron que 5 años después iban a pasar balance. Esos 5 años después se cumplieron en diciembre del año pasado, pero el año pasado, que se pensaba que iba a ser un año también decisivo, crucial, no se pudieron hacer las reuniones que había que hacer, no se pudieron tomar las decisiones que había que tomar, fueron pasadas para este año, y este es un año que en medio de la pandemia el mundo entero también se está ocupando de este tema. ¿Por qué? Porque la pandemia, por más dura que sea, que haya sido y que pueda seguir siendo, la pandemia va a pasar, pero el cambio climático no. Entonces, en el mes de noviembre, mejor dicho, en los primeros días de noviembre se va a realizar la COP26. COP es, ¿verdad?, significa Conferencia de las Partes en inglés. Y es la número 26 porque va a ser la reunión número 26 de la Convención Marco para el Cambio Climático de Naciones Unidas. El año pasado no se pudo hacer la COP, entonces se va a hacer este año. Hay 3 reuniones preparatorias, una en Japón, una en Uganda y la otra en República Dominicana. ¡Qué bien! La de Japón para el Asia y el Caribe, y el Pacífico. La de África para la de Uganda para África y la de República Dominicana para América Latina y el Caribe. Eso se está haciendo esta vez de manera virtual. Se inauguró virtualmente en marzo
continúa del 10 al 12 de mayo de manera virtual desde República Dominicana para toda América Latina y el Caribe, pero en realidad con participación mundial. Y la tercera parte va a ser virtual, va a ser también remota, pero también será presencial. Y de los resultados de esas reuniones es que se va a establecer la posición de América Latina y el Caribe sobre cómo enfrentar el cambio climático. Y el presidente de la República Dominicana, cuando asista a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, expresará la posición no solo de la República Dominicana. Él dirá en Naciones Unidas cuál es la posición de América Latina y el Caribe sobre ese tema. Y en lo que nosotros estamos trabajando aquí ahora, desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, es, entre otras cosas, preparar esa reunión. Entonces, vuelvo y digo, no es poca cosa, es importante, es mucho trabajo. Yo debo decir que a mí el trabajo no me mete miedo. Puedo decir que no puedo decir ni siquiera que me gusta trabajar, sino que no siento el trabajo porque no me da trabajo, es decir, en el sentido de que hago lo que tengo que hacer y estoy satisfecho de estar contribuyendo a la República Dominicana y al mundo desde esa posición. Doctor, evidentemente que a veces uno percibe que el tema medioambiental y el compromiso que hacen los estados es solo con los medios, porque las políticas públicas a veces no aterrizan. Y yo quiero saber, doctor, en términos de políticas públicas, ya usted tiene la experiencia de haber sido ministro de Medio Ambiente. Sí, así es. Tiene la experiencia ahora de estar en la vicepresidencia ejecutiva del Consejo para el Cambio Climático y Energías Limpias, que básicamente entiendo que es el motor generador y conciliador de las políticas públicas para que puedan ser implementadas por las demás instituciones del Estado, no solo medio ambiente, energía y minas, industria y comercio, sino que eso es transversal. Así es. En esa materia, ¿qué tanto hemos avanzado en la sistematización y formulación de políticas públicas? Bueno, en primer lugar, debo precisar algo. El tema es tan grave, tan importante y tan trascendente que esto no lo va a resolver nadie solo. Ningún país, ningún sector, ningún gobierno. Es decir, esto es asunto de todos los países, de todos los gobiernos y de todas las sociedades. Es decir, aquí la articulación, la concertación, la acción conjunta es absolutamente indispensable. Por eso, una de las insistencias en materia climática es la acción climática. O sea, una cosa es investigar el tema, saber lo que está pasando, que no se sabía, había muchas dudas, muchas discusiones, muchos debates, pero se creó un instituto que se llama IPCC, que es el Instituto Internacional para el Cambio Climático, el Panel Internacional para el Cambio Climático, IPCC en inglés, pero ya el IPCC dio su veredicto. El cambio climático es producto de la acción humana con una certeza de un 95% en la afirmación. Ya se sabe. Claro, los que contribuían más al cambio climático negaban eso y hacían cabildeo y hacían lobby para tratar de entregar investigaciones que dijeran lo contrario. Ese es el famoso negacionismo. Es decir, que en el fondo esa política del señor Trump, del señor Bolsonaro, esas políticas negacionistas, en realidad lo que son es una negación de la ciencia. O sea, una negación de la realidad. Ahora, ya como eso ya está establecido y cada vez se precisa más y se investiga más, todo el propósito se orienta ahora hacia la acción climática. Es decir, bueno, ya se sabe, ahora lo que hay que hacer. Tenemos el diagnóstico. Tenemos el diagnóstico. Vamos a la acción. Veamos la política para poder enfrentar eso adecuadamente. Seguir investigando, pero actuando. Entonces, ahí se ha llegado a la conclusión que hay que actuar en dos direcciones. La dirección de la mitigación y la dirección de la adaptación. Tenemos que mitigar, es decir, frenar el cambio climático. Ahí hay una discusión primera, porque hay países que son los que históricamente han generado el calentamiento global y han generado el cambio climático. Y otros países que, más que generar, lo que han hecho es sufrir las consecuencias. República Dominicana.
República Dominicana emite el 0.006% de los gases de efecto invernadero del planeta. Repito, 0.006%. Eso es casi nada. Sin embargo, República Dominicana hoy está clasificado como el país, uno de los países más afectados por el cambio climático. Es decir, nosotros hoy estamos calificados como estamos en el 11º lugar, en el lugar número 11, entre los más afectados. La nación que comparte esta isla con República Dominicana, Haití, está en el 3er lugar. Entonces, entre Haití y República Dominicana... No hay diferencia, somos una isla. Es que es el mismo ecosistema. Es el mismo ecosistema, los ríos, todo. Lo que es histórico, claro. Es histórico, es la nación, las personas, los combates, las capitales. Pero los ríos nacen tanto en montañas de República Dominicana como de Haití. Bueno, igual. Pues, el principal río de la isla es sobre todo un río haitiano, pero nace en República Dominicana, claro. Que es el Río Bonito. Sí. O sea, pero en fin, lo que quiero decir es que ahora las medidas van orientadas a la mitigación. Hay que tomar medidas para tratar de reducir el cambio climático y tratar de reducir ese calentamiento. El objetivo es que no llegue el calentamiento a 2 grados y que si es posible tratar de que no sobrepase el 1.5 grados. Pero para eso los acuerdos han sido muy difíciles. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene ese calentamiento global? Ese calentamiento global viene de determinadas formas de producción y consumo. Antes de la producción capitalista industrial, el fenómeno no existía. Es un fenómeno generado por, fundamentalmente, la combustión, el uso de combustibles fósiles como combustible, justamente, valga la redundancia, para poder activar las maquinarias. Entonces, es a partir del momento... Vehículos de motor, plantas, todo, la industria. Toda la industria. Es que vivimos en una sociedad, la sociedad contemporánea es una sociedad energética, eléctrica. Sin electricidad, hoy no somos nada. Se para el mundo, el planeta. Es decir, las personas que nos están mirando, nos están mirando a través de aparatos electrónicos, nosotros estamos transmitiendo por aparatos electrónicos, nosotros estamos siendo iluminados por esos aparatos. Toda la vida contemporánea gira en torno a la energía. Y la energía ha sido carbón, petróleo y gas. Ahora, todo eso hay que pararlo. Si el mundo sigue con carbón, petróleo y gas, termina la vida humana, así de sencillo. En eso es que está trabajando el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. ¿Tendremos flotilla de vehículos del Estado eléctrico? ¿Hay posibilidad? ¿Es la idea del gobierno central? Es parte, es decir, el tema de la transformación de todo el sistema vehicular, todo el tema de la movilidad eléctrica es esencial. Y por eso es que hoy día, así como se luchaba por recursos como el carbón, el petróleo y el gas, hoy los países que tienen litio, que tienen determinados minerales que sirven para hacer las baterías de esos autos, se han convertido en sumamente importantes en el mundo contemporáneo. Es toda una transformación que está en curso, es toda una transformación de la cual nosotros somos parte. Don Marx, la verdad que fue grato conversar con usted. Ya el tiempo se nos acabó, ya nos están haciendo señas que el programa acabó por el día de hoy. Así que gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Señores, conversamos con don Marx Puig, quien es vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Energía Limpia. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Continúe con la programación de Cerrando la Noche.